Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Vamos a abrir nuestras lecciones sabáticas. Es el último de este trimestre, hermanos. Lleva por título nuestra lección sabática. ¿Cómo, hermanos? Todos juntos. Las primeras persecuciones sobre la iglesia. ¿Sí, hermanos? Vamos a dar nuestro versículo de memoria todos juntos. Amén. Adelante, hermanos. Y Saulo tomen sus lugares los que no se lo aprendieron, hermanos. Los que se lo aprendieron pueden quedar de pie y voy a solicitar que dos hermanos me ayuden a acercar los micrófonos. Tenemos dos micrófonos inalámbricos que nos ayuden los hermanos voluntarios a acercar los micrófonos. ¿Quién se lo aprendió, hermanos? ¿No hay nadie? Bueno, pues entonces voy a solicitar que podamos identificar a la iglesia de Dios. Voy a pedir a mi hermano Eric que vaya anotando cómo podemos identificar la iglesia de Dios. Vamos a poner los puntos básicos de la iglesia de Dios. Para ser de la iglesia de Dios y que los hayan perseguido, ¿qué tenía que tener? ¿Qué características debería de ser para que la iglesia en el primer siglo, hermanos, hasta el año 300 y posteriores a esos siglos, siguieron persiguiéndolos? ¿Pero por qué, hermanos? ¿Qué característica tenía la iglesia del primer siglo, hermanos? Porque ciertamente los judíos, hermanos, tenían una nación. Por ahí le voy a pedir a nuestro hermano Eric que ponga el mapa que existía, hermanos, y cómo estaba dividido el pueblo de Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Ahí ustedes se van a encontrar, hermanos, estos son las divisiones que tenía Judea, hermanos, Idumea, Samaria, Galilea, Decápolis y Perea, hermanos. Esos eran los que en los tiempos de nuestro Señor Jesús, pero principalmente inicia la persecución cuando los apóstoles y las primeras iglesias estaban ahí en Judea y principalmente en la ciudad de ¿qué? Jerusalén. Todo eso lo vamos a estudiar, pero me gustaría ahora que me diga una característica de la iglesia de Dios. Hermano Alejandro, ayúdenme una de las características. Voy a pedir que se vayan poniendo de pie para que nuestros hermanos los identifiquen y les acerquen el micrófono. Una característica para que lo note aquí nuestro hermano Eric, para ser de la iglesia de Dios y que fue la razón por la que fue perseguida. ¿Qué es lo que lo hacía diferente? Paz a vosotros, hermanos. Pues una de las características es tomar en cuenta y llevar a cabo los mandamientos de nuestro Dios. Ok, gracias, hermano. Vamos a anotar ahí, la iglesia de Dios guardaba los mandamientos de Dios, hermanos. Por eso se parece mucho, dice que la salud viene de los judíos. La salvación viene porque se parece mucho. Simplemente, hermanos, nuestro Señor Jesús vino a cambiar algunas cosas, a perfeccionar algunas cosas. Entonces, el mandamiento de Dios, otra característica, hermanos, principalmente tendrían que ser guardadores del día sábado, hermanos. Principalmente guardadores y fieles a Dios, guardando dentro de los 10 mandamientos el día sábado. Y también la ley de ¿qué? La alimentación, hermanos. Y también otra característica principal es que ya no se circuncidaban, sino se bautizaban en aguas corrientes. Ya vamos varias características para que los vayan notando ahí, hermano Eric. Entonces se bautizaban, ya no se circuncidaban. Las mujeres, ¿qué usan, hermanos?
velo, ¿verdad? Es otra característica. Esto también, hermanos, sucedía en el primer siglo. Entonces quiere decir que después de tantos siglos, estamos en el siglo XXI, siguen conservándose estas características. Por eso es iglesia de Dios, porque no tiene que ver con país, no tiene que ver con región, ni con modas, ni con costumbres. La iglesia de Dios, hermanos, no va a cambiar la doctrina ni en según el país. La iglesia de Dios va a tener la misma doctrina en toda la redondez de la tierra, hermanos. Y también se predicaba también la principal característica en los primeros años se predicaba ya el evangelio del Hijo de Dios, se predicaba el Hijo de Dios. Bueno, nuestro hermano menciona algo importante. La iglesia de Dios predicaba a Jesucristo, hermanos. Predicaba a Jesucristo y después, antes de él y antes de cuando dijo y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde ese tiempo, hermanos, hasta antes de él no se predicaba a Jesucristo. Posteriormente, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los apóstoles fueron perseguidos porque mencionaban el nombre de Jesucristo. Decía, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron, a él nosotros predicamos. Entonces vamos a identificar, hermanos, estas características, porque algunos hasta nuestros tiempos pueden llamarse iglesia de Dios y no guardan esto, hermanos. Algunos ustedes pueden poner en un buscador y poner iglesia de Dios y van a ver que guardan el día domingo. O hay denominaciones que se llaman iglesia de Dios y no usan velo. Hay unos que no guardan los mandamientos de Dios. Hay unos que guardan una partecita del día de reposo y se hacen iglesia de Dios y luego todavía le agregan a que son perseguidos o que fueron perseguidos. Algunos manifiestan que no fue la iglesia de Dios que fue perseguido, sino fue otra denominación de las que vemos tantas allá afuera, hermanos. Dice, es que nosotros fuimos perseguidos. Y no, hermanos, ellos, los primeros de la iglesia de Dios, fueron perseguidos. Les voy a decir qué es una persecución, para que si ustedes digan, es que a mí estoy sufriendo una persecución. Una persecución, hermanos, es que tú te pares en público o en privado o en la calle y prediques a Jesucristo y el evangelio, hermanos, como él el evangelio de salvación, como él la predicó, y la gente te quiera matar, la gente te haya apedreado, la gente te haya metido a la cárcel y la gente te haya querido linchar o matar por predicar a Jesucristo. Porque luego nosotros decimos que somos perseguidos y ni siquiera ha sido puesto en riesgo, hermanos, nuestras vidas y no hemos estado en la cárcel. Simplemente a veces cometemos algunas imprudencias, hermanos, y luego decimos, no, pues es que fui perseguido por esta situación. Y recordemos, hermanos, que a veces por querer imponer o por querer hacer que la gente cambie a la fuerza, hermanos, empezamos a contender, empezamos a discutir y empezamos a pelear. Pero dice que la iglesia de Dios no tiene esta costumbre. La iglesia de Dios predica a Jesucristo, predica a Dios de una manera en paz. Sí, hermanos, ahora vamos a entrar a la lección sabática. Comentario para instrucción. Antes hay un objetivo. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos? Amén. Adelante, hermano Armando. Y así cualquiera que quiera participar se va poniendo de pie. Tenemos 1, 2, 3 párrafos para leer. Pues a vosotros, amados hermanos, objetivo: identificar las persecuciones sufridas por la Iglesia de Dios en los siglos I, II y III después de Cristo, para comprender su origen, su propósito y prepararse para padecer algunas. Amén. Entonces,
para que nos enfoquemos en nuestra lección, el objetivo es identificar las persecuciones, y les voy a decir, las persecuciones son que los hayan metido a la cárcel, que los hayan golpeado, que los hayan dejado casi muertos, hermanos, o que los hayan perseguido, o alguno de nuestros hermanos de los primeros tiempos fueron muertos, iglesias completas, hermanos. Había un personaje joven, un joven, hermanos, de Tarso. Él vaciaba, asolaba iglesias y le tenían mucho miedo, hermanos, y tenía mucho poder por su posición, y él se dedicaba a vaciar y a perseguir iglesias, a perseguir a Jesucristo, hasta que el Señor Jesús se le aparece y le dice: ¿Quién eres, Señor? Yo soy al que tú persigues. Jesús, al que tú persigues. Entonces, hermanos, el comentario para instrucción, primer párrafo. Espero que hayan leído todas las hojas del QR, por favor, hermanos, en casa, para que sepamos de qué estamos hablando. Adelante, hermana Juana, gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Dice, en Hechos capítulo 3 se narra el milagro realizado por el apóstol Pedro en el nombre de Jesucristo en favor de aquel varón parapléjico de nacimiento que pedía limosna en la puerta del templo denominada La Hermosa. Cuando una gran multitud de los pobladores de Jerusalén lo vieron andar, saltar y alabar a Dios en el templo, se asombraron y concurrieron ante Pedro y Juan. Ellos les declararon que Jesús, a quien ellos entregaron y negaron delante de Pilato, el Dios de nuestros padres, ha glorificado. Hechos capítulo 3, verso 13. Ante esta declaración de los apóstoles, la noticia se divulgó rápidamente entre el pueblo, de tal manera que los sacerdotes concurrieron, al igual que el magistrado del templo, y los saduceos estaban muy molestos por el hecho de que los apóstoles instruían a la población y anunciaban en el Señor Jesús la resurrección de los muertos. Hechos capítulo 4, verso 2. Amén. Amén. ¿Por qué estaban enojados los saduceos? Porque ellos predicaban la resurrección o no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces, como su religión, hermanos, se basaba en que no existía, y decían, pero es que ¿cómo vamos a ahora? ¿Qué va a pasar si este hombre realmente resucitó? ¿Y cuántos días estuvo Jesús todavía en la tierra, hermanos, después de haber resucitado? ¿Cuántos días todavía? 40 días estuvo, hermanos, después de haber resucitado al tercer día. Entonces son cosas, hermanos, que la iglesia de Dios predicaba. La iglesia de Dios predicaba. Jesucristo era el Hijo de ¿quién? De Dios. Así lo predicaban, hermanos. Entonces, nada más por decir eso, y cuando lo escuchaban los fariseos y los escribas, ¿qué decían? Blasfemia, ¿verdad? Merece la muerte. No puedes hablar así, no puedes decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús ellos lo conocían y decían que era hijo de ¿quién? De María y José. Decía, no puede ser, es hijo de ellos. ¿Cómo ahora nos dices que es el Hijo de Dios? No pudieron entender lo que había escrito Isaías, hermanos, que una mujer virgen iba a tener al Hijo de Dios. Engendrado por ¿quién, hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios. Así es como ellos predicaban la iglesia de Dios, pero no le creían. Y por eso los saduceos se molestaban, porque decían, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? Y los escribas y fariseos, ¿qué decían, hermanos? Pues ellos tenían muchas tradiciones de hombres. Cuando Jesucristo vino y le decía, es que ustedes siguen puras tradiciones de hombres y se han olvidado de la misericordia y del amor y de lo que realmente conviene. Por eso se molestaban. Entonces vamos a ir definiendo a quiénes son los que perseguían a la iglesia de Dios. Los saduceos, pero principalmente los fariseos y los escribas. Ya los vamos a ir viendo, hermanos. Siguiente párrafo va a iniciar hasta así comenzaba, hasta hacia la iglesia.
Pasa a vosotros, hermanos. Adelante. Así comenzaba el hostigamiento sobre la iglesia de Dios, pues los apóstoles fueron encarcelados. A pesar de ello, una gran multitud de israelitas creyó en Jesucristo. Derivado de ello se proclamó una reunión de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos y escribas. Hechos capítulo 4, versículo 5. El sumo sacerdote Anás y Caifás, su yerno Juan, capítulo 18, versículo 13. Así como todos los del linaje de sacerdotal cuestionaron a Pedro y a los demás, y después de amenazarlos, los despacharon. Enseguida la iglesia se reunió y oraron a Dios diciendo: Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Hechos capítulo 4, versículo 29. Cada día crecía la oposición hacia la iglesia. Amén. Cada día, hermanos, cada día era muy grande, era un odio, hermanos. Imagínese usted cuánto era el odio cuando Jesucristo le preguntan: ¿es cierto que tú eres el Hijo de Dios? ¿Y él qué dijo, hermanos? Tú lo has dicho. Y cuando le preguntan a él qué es la verdad, y en Juan 17, ¿cómo dice, hermanos? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que empezaron a contraponerse, de decir, es que esta es la verdadera religión, decían los escribas, los fariseos, los saduceos. Como hoy en día, hermanos, cuando ustedes identifiquen que alguno dice que le sirve a Dios, ustedes van a palomear y va a decir: a ver, tú dices que le sirves a Dios, guarda los mandamientos de Dios. Estos mandamientos de Dios, los de Éxodo 20 y el otro, ¿cuál es, hermanos? Deuteronomios, ¿qué? 5. Va a decir: no, es que nosotros no dice así, ya dice otra cosa. Bueno, entonces no los guardas. Tú dices que eres de la iglesia de Dios y no guardas el día de reposo. ¿Qué día guardas? No, pues yo guardo cualquier día de la semana o en domingo. Bueno, pues no eres de la iglesia de Dios. ¿Se bautizan en agua? No, a mí me echan agua en la cabeza o en una pila o en una pila bautismal o en un bautisterio o en una alberca. Entonces no eres de la iglesia de Dios. Tiene que ser en aguas corrientes. Mujeres usan velo en su congregación. No usamos velo. Entonces, y dices que eres perseguido por eso, pues predicas a la fe de Jesucristo. Entonces, hermanos, fácilmente podemos identificar quién sí le sirve a Dios y quién no, hermanos. Acuérdense de la profecía que decía que habían unas mujeres que hablaron con él y decía: a nosotros nada más danos, ¿qué, hermanos? Tu nombre. Y nosotros nos vamos a encargar de nuestro vestido y de nuestra comida. ¿Qué se refiere vestido y comida, hermanos? Nosotros nos vamos a encargar de cómo vamos a predicar. Nosotros nomás déjanos usar tu nombre, dice, y habrán esas mujeres que nada más usarán su nombre y ellas mismas se vestirán y ellas mismas comerán, pero es porque había profetizado que habrán iglesias que no les va a interesar, hermanos, la doctrina verdadera, simplemente van a hacerlo como ellos les conviene. Por eso es importante que dice que este libro fue escrito por los santos hombres para que el hombre sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, hermanos. Aquí en estos 66 libros está contenido toda la verdad y toda la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lee los 66 libros. Para que nadie te cuente ni nadie te diga, así es como se conoce la doctrina. No es como leer libros de que a ver cómo se nada y sabes mucho de nadar y te preguntan, ¿y has nadado algún día? No, nunca. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Primero nada y luego me explicas cómo se nada, ¿verdad? Entonces es como nosotros tenemos que hacer también, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Es como debemos de hacerlo, hermanos. Siguiente párrafo. Falta uno, hermanos. Y a nuestra hermana Aide, gracias. Pasa a vosotros.
A vos paz. Los apóstoles continuaron anunciando las buenas nuevas de salvación y tuvieron como lugar de reunión el pórtico de Salomón en el templo. Hacían milagros y prodigios en la población, de manera que los creyentes en el Señor aumentaban en gran número, a tal grado que multitudes se desplazaban de las ciudades vecinas hacia Jerusalén con sus enfermos para ser sanados. Ante esto, el sumo sacerdote Anás y los saduceos otra vez encarcelaron a los apóstoles, pero fueron liberados por el ángel del Señor y continuaron enseñándolo al pueblo. Notemos que a medida de los apóstoles y los miembros de la Iglesia de Dios anunciaban el Evangelio de Jesucristo, las hostilidades comenzaron y crecieron hasta desbordarse en amenazas, encarcelamientos, violencia física, juicios condenatorios y la muerte. Amén. Amén. Por eso es importante, hermanos, el comentario es que identifiquemos qué es una verdadera persecución y por qué te están persiguiendo. A veces unos hermanos aparentemente sufren persecución, pero vuelvo a decir, ni siquiera es persecución. Simplemente a veces, hermanos, estamos haciendo las cosas incorrectamente y pensamos que todo el mundo nos está contradiciendo y todo el mundo quiere hacernos quedar mal. Eso no es persecución. Persecución, hermanos, es que ustedes lleven las buenas nuevas a las personas, prediquen a Jesucristo, hablen de la ley de Dios, hablen de la fe de Jesucristo, del evangelio verdadero, y que la gente los quiera matar, que la gente los agarre y los metan a la cárcel, que la gente los agarre y los golpee, los apedree y los deje casi muertos, como lo hicieron con el apóstol Pablo, hermanos. En muchos lugares hicieron esto. Ojalá, hermanos, me apoyen en las preguntas. Si hay alguno que tenga algún comentario, sea preciso, contundente, hermanos, breve, para que nos alcance el tiempo de la lección sabática y todos vayamos edificados. Y ojalá, y si hubiera alguien que quiera decir algo que no es edificante, mejor no lo diga, hermanos. Si no se trata la lección de atacarnos ni de desacreditarnos, simplemente, hermanos, vamos a concretarnos en nuestras preguntas. ¿Alguien quiere comentar antes, hermanos? ¿Nadie? ¿Nadie? Pregunta número 1, hermanos. ¿Qué es una persecución? Y se los voy a ir asignando así para que avancemos. Nuestro hermano Noé y 3 filas, 2 filas atrás de él y una fila enfrente de él que nos visita. ¿Qué es una persecución? Y ellos mismos van a contestar también por qué viene. Hay varias citas, varios hermanos se pueden parar para que lo apoyen. Nuestro hermano Noé Hernández, nuestro hermano Abner Absalón, obrero de la iglesia. Sí, pues a vosotros, hermanos, dice en Éxodo 15:9, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Es 15:9 de Éxodo, hermano? Sí, ahí es, hermano. Ok. Y bueno, no sé si otro hermano quiera leer. Bueno, una persecución, sabemos que la iglesia de Dios fue perseguida, ¿verdad?, desde el principio, la iglesia primitiva, por lo mismo que pues anunciaba al Señor Jesús. Y como dice, pues los saduceos pues no estaban de acuerdo con los apóstoles. De hecho, le tenían envidia a nuestro Señor Jesucristo por las cosas que ellos hacían, tantos milagros, y ya ve que sanaban a los enfermos, hermano. Amén. Voy a leer la cita correcta, hermanos. Dice de esta manera: y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco
teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y Moisés y sus siervos. Y si ustedes leen el capítulo 14, hermanos, antes dice destrucción de quién, hermanos, de los egipcios. La persecución fue esta, hermanos, para que nosotros lo entendiéramos. ¿Qué es una persecución? Es como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y se encontró enfrente del mar Rojo, y atrás de ellos venía el ejército de Faraón, y el ejército de Faraón quería matarlos, destruirlos, el pueblo que se estaba saliendo de Egipto. Eso es una persecución, hermanos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel cuando se vio entre el mar y entre el ejército? Le dijeron a Moisés: ¿por qué nos has sacado? ¿Por qué nos has sacado a morir en el desierto? Mira, ahora nos podemos ahogar o el ejército nos va a destruir. Y Dios abre el mar Rojo, hermanos. El pueblo de Israel pasa en seco, y cuando el ejército de Egipto quiere hacer lo mismo, entonces Dios cierra, ¿qué, hermanos? Las cortinas de las aguas y destruye al ejército de Faraón. Así es como se acabó la persecución. Entonces, la persecución del pueblo de Israel fue real y querían destruirlos y querían matarlos. Eso es, hermano, diácono Efraín. Nada más quiero hacer hincapié para entender bien qué es la palabra persecución, hermanos. Efectivamente son ejemplos lo que menciona la palabra de Dios, pero persecución es quitar la libertad a una persona, ¿sí? Es quitarle, en este caso, la libertad de culto, la libertad de expresarse. Prácticamente es quitarle la libertad a una persona. En este caso no fue a una persona, fue a la iglesia de Dios, hermanos. Quitarle esa libertad de poder predicar el evangelio de Cristo, porque vamos a ver, hermanos, vemos se inicia esta acción contra la iglesia de Dios, hermanos, porque recordemos que en ese tiempo gobernaba a nivel mundial el Imperio Romano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y estaban los judíos, ¿sí? Y se conocía como el pueblo de Israel. Pero luego viene y se establece la iglesia de Dios. ¿Quién la establece, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de ahí, hermanos, pues prácticamente empieza dejar sin libertad a los que predicaban el evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Entonces eso es privar, no encontraba la palabra, hermanos, se me había olvidado, privar de la libertad, ¿sí? Privarle a alguien de sus derechos. Es decir, quitarle sus derechos, es decir, quitarle todo lo que tenemos derecho. Por ejemplo, nosotros, ¿quién nos puede hoy privar de esta libertad, hermanos? Porque esto es libertad, poder adorar el nombre de nuestro Dios, poder estudiar el nombre de nuestro Dios, y lo vamos a ver con los ejemplos, hermanos, que en esa época, pues prácticamente, pues no se permitía predicar. Entonces es persecución, quitarle la libertad a una persona o a un grupo en este caso. Amén. Bueno, entonces, y la respuesta que dan nuestros hermanos es un conjunto de acciones represivas o de maltrato desarrolladas por un grupo o un individuo sobre otra persona o grupo de personas. Eso es persecución, hermanos. Siguiente parte, las mismas filas que les asignamos. ¿Por qué viene la persecución? Bien, hermanos, voy a dar respuesta aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en Apocalipsis 12, 13 dice así la palabra de Dios:
Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Entonces dice, ¿por qué viene la persecución? Pues por las acciones del mal, hermanos, de siempre perseguir a la iglesia, de siempre tratar de destruir todo lo bueno, todas las buenas nuevas que por medio de grandes hombres, pues que nuestro Dios ha elegido, pues siempre Satanás va a tratar, hermanos, de echar abajo todo lo bueno. Amén, hermano, muchas gracias. Antes de que se me olvide y omita esta parte, la cita anterior era Éxodo 14, de 9 en adelante, hermanos. Ustedes lean esas citas, ahí van a entender lo que es la persecución. Viene mal la cita, discúlpenme antes de que pasemos a la última parte. Entonces, por las acciones de Satanás es que vienen las persecuciones, hermanos, y trata a toda costa destruir la obra de Dios. Por eso dice que Satanás o el diablo es como un león que busca a quien devorar, hermanos, al que se deje, al que no esté preparado, al que no escudriñe la palabra de Dios, al que no hay constancia, perseverancia, como dice las Escrituras, el que perseverare hasta el fin, será salvo, hermanos. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. La mujer que había parido al hijo varón, ¿quién era la mujer? El pueblo judío, hermanos. Aquí todavía no estamos hablando de la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios, hermanos, vino después cuando ese hijo, hermanos, ya estaba en funciones de su ministerio, pero la iglesia, dice, persiguió a la mujer el diablo persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Entonces también el mensaje dice, ¿por qué vienen las persecuciones? Si tú vas a hablar de Dios y vas a morir en algún momento por hablar de Dios, dice, el que pierda su vida a causa de mí, ¿qué dice el Señor Jesús? La ganará, o la hallará o no la perderá, y vivirá, hermanos, por siempre y para siempre, hermanos. Entonces ya estamos advertidos que en el principio, hermanos, sí, la persecución fue muy grande y morían muchos de nuestros hermanos. Y luego todavía sigue diciendo, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. En el pasado y hasta hace algunos años todavía, en nuestros lugares y posiblemente nosotros podemos padecer como lo hizo la primera iglesia primitiva, hermanos. Segunda pregunta. ¿Alguien va a comentar la primera, hermanos? ¿No? Mano Israel, diácono de nuestra iglesia, nos va a apoyar. Paso a vosotros, hermanos. Desde el principio, hermanos, el malo creyó que había ganado cuando el hombre peca y va tras la transgresión. Y ustedes verán que siempre el pueblo de Israel pues se manifestaba a Dios en sus vidas, en sus tribus, y muchos milagros ocurrieron. Pero también el enemigo quiso disfrazar la forma de adorar a Dios, y Dios le gustaba que se les ofreciera becerros, y el enemigo ¿qué hizo? Pues que se hiciera una estatua de becerro, así, y quisieron ya pues adorar a Dios, pero no sabían cómo era Dios. Aarón hace un ídolo de un becerro, le salió, dice, y pues el pueblo quería regresar. Mucho parecido que es lo que Dios le gusta, pero el enemigo lo cambia a algo natural. Y igual pasó, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo. Se enoja el Señor Jesús porque ya la casa de Dios ya la habían hecho como cuevas de ladrones, dice. Haga de cuenta, bueno, pues sí,
vamos a pedir a estar en paz con Dios, vamos a ofrecer nuestros palominos, nuestros corderos. ¿Y qué hacían los fariseos y los saduceos? Pues ya vendían para poder estar en paz con Dios, como disfrazado. ¿Y quién aceptaban estas formas de hacer? Pues los mismos líderes, ¿verdad? Entonces, pues se siguió dando así esta condición y sigue en la actualidad disfrazándose esta situación de que pues la iglesia de Dios es pequeña y los que aceptan parece que están profesando a Jesucristo, pero pues con una dirección casi del catolicismo, casi de una fe errada, de una fe falsa. Pero parece que es como si fuera algo bueno, algo verdadero. Y ustedes ven la diferencia que dice nuestro hermano. ¿Por qué no, por qué a los demás sí les permiten ciertas formas y la iglesia de Dios? Porque la iglesia de Dios guarda el día de sábado. Porque es bien observado que algún hermano profese el día de sábado. Entonces empiezan así, desde el principio, hermano, el enemigo, pues quiso ganar esta manera de que el hombre no crea a Dios, que se disfrace como si se cree en Dios. Y de esa manera los mismos emperadores, los mismos reyes, con sus tradiciones, con sus, se habla de pues tradiciones y de banqueteos que la iglesia de Dios no profesa. Ellos a fuerzas querían que los cristianos adoptaran esas formas. Pero primero persiguió, ¿quién? Los mismos judíos que no aceptaban a Jesucristo. Y de ahí se desprendieron todos los demás reyes y emperadores a perseguir a la iglesia de Dios. Entonces, pues, ¿a qué viene esto? Pues viene del mal. Porque cuando se hacen las cosas bien, correctamente, el mal se mete en medio y pone dificultades parecidas a que algo es bueno, pero no. El enemigo quiere destruir a la iglesia de Dios, por eso dice, fue y persiguió a la simiente. ¿Cuál es la simiente de esta mujer? Pues la iglesia de Dios, ¿sí? Y va a seguir siendo atacado, que porque guarda el día de sábado, que porque no come a veces alimentos limpios, porque predica a Jesucristo, porque ustedes sí guardan los mandamientos de pues a veces de la fidelidad a Dios. Y ahí están escritos, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Si se les va ocurriendo alguna otra característica, me dicen para irlo anotando. También es la ley de la alimentación, hermanos, porque algunas denominaciones dicen que son de la iglesia de Dios, pero comen lo que sea, de todo, y no puede ser, porque como dice también el profeta, dice el que coma carne de puerco o ratón, no heredarán el reino de Dios. Con mucha claridad, hermanos. Y algunas denominaciones tienen cualquier tipo de vicio, y si ustedes ven ahí, hermanos, ni los borrachos entrarán, ¿qué, hermanos?, al reino de Dios. Entonces, no vicios de ningún tipo, hermanos, porque dice, a veces alguno aplica uno, no es ninguna, dos apenas es la mitad de una, y así se la llevan y dicen, pues yo voy a tomarme un poquito, nadie me ve. No tenemos ningún tipo de vicios en cuestión de bebidas embriagantes, porque la mayoría de las religiones sí toman, fuman, y hasta no nada más la nicotina, sino otro tipo de sustancias nocivas, y se hacen llamar iglesias que le sirven a Dios. Pregunta número 2, ¿a dónde se presentó la primera persecución sobre la iglesia de Dios? Vamos a identificar el lugar, y ahora sí me gustaría que pusiera el mapa nuestro hermano Eric, por favor. Pregunta número 2, nuestro hermano Arín, obrero, y nuestro hermano hasta por allá donde está nuestro hermano diácono Vicente, todas esas filas, que nos ayuden a leer las citas y a darle la respuesta. Hay 2 preguntas ahí, hermanos. ¿Dónde se presentó la primera persecución? Paso a vosotros, hermanos.
Bueno, dice la pregunta, ¿dónde se presentó la primera persecución sobre la iglesia de Dios? La cita nos marca en Hechos capítulo 8, versículo 1 y 3. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron grande llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, lo entregaban en la cárcel. ¿Dónde se presentó la primera persecución sobre la iglesia de Dios? Pues ya vemos que se presenta primeramente con este varón, este discípulo de Dios llamado Esteban. Él predicaba como ya lo mencionaban, de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser más concretos, voy a dar lectura, hermanos, en su capítulo 7. Ahí predica un discurso este varón, pero aquellos hombres no entendían, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios: y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Entonces, hermanos, dice la pregunta, ¿dónde se presentó la primera persecución, hermanos? Pues en Judea y en Samaria. En Samaria, hermanos, ahí estaba, y se inicia, hermanos, aquí lo menciona con este varón, donde lo matan a este discípulo llamado Esteban, y posteriormente Saulo estaba ahí, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Puede poner el mapa, por favor, hermano Eric? La primera persecución, hermanos, fue en Jerusalén. Sí, esa fue la primera persecución, y anótenlo así. Y después, ya que los persiguieron, se esparcieron a Judea, ahí como dice, hermanos, y a Samaria. Y vamos a ver cuál es Judea. Judea no nada más es un lugar o una ciudad, no. Judea era así como vamos a pensar un estado, hermanos. El estado de México, así se regaron todos y se pasaron al otro estado, como decía, Samaria. Supongo que, por ejemplo, el estado de México y el estado de Michoacán, y todos se fueron para que no los mataran. ¿Quiénes son los que no se movieron de Jerusalén? Los apóstoles se quedaron ahí firmes, hermanos. Y una característica importante que tenía Esteban, y es lo que también hace característico a la iglesia de Dios, es que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia de Dios? Nos guía a toda justicia y a toda verdad. No puede, el que tiene el Espíritu de Dios, hermanos, no puede emitir engaño, no puede estar diciendo cosas que no son, hermanos. El Espíritu de Dios, acuérdense lo que dice que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, y sus mismos apóstoles les decía: Señor, los estás predicando, pero duro es tu palabra, le decían. ¿Sí o no, hermanos? Decía: mira ya cómo se están yendo todos. ¿Vas a seguir predicando así? En otras palabras, ¿ustedes quieren irse también? Les dijo: no, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene palabra de vida? Eso es lo que hace que el Espíritu Santo de Dios
nos haga permanecer a pesar, hermanos, de las persecuciones. Y Esteban, hermanos, era un joven. Esteban no era un anciano, hermanos, que había vivido tantos años. Acuérdense, ¿en qué año, hermanos, tiene sus inicios la Iglesia de Dios? Siempre les he dicho, anótenlo, o anótenlo aquí en sus lecciones sabáticas y digan, inicios de la Iglesia de Dios, díganme en qué año de nuestra era. ¿En qué año? 26. ¿Sí, hermanos? Anótenlo así. De esta era, hermanos, en el año 26, cuando el Señor Jesucristo se bautiza, hermanos, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, porque la Iglesia de Dios tiene esta característica que dice, el que crea y se bautice, será salvo, y el que no, será condenado. Bueno, hermanos, pues entonces la Iglesia de Dios tiene esos inicios con nuestro Señor Jesús al iniciar su ministerio. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús? 30 años, así anótenlo, hermanos. Como de 30, como cualquier sacerdote iniciaba, hermanos, su ministerio en los tiempos levíticos. No podía iniciar antes. Por eso el Señor Jesús nunca se contradijo, hermanos. Si yo dije que a los 30, yo mismo voy a respetar ese límite de tiempo. Voy a iniciar hasta los 30. Anoten esos datos, hermanos, porque siempre los van a tener presente en toda su vida, hermanos. Entonces vamos a pasar, ¿cuánto ocurrió la primera persecución, hermanos, sobre la Iglesia de Dios? ¿En qué siglo, hermanos? ¿En qué año mataron a Esteban? Si decimos que inicia la Iglesia de Dios en el año 26 y muere Esteban aproximadamente en el año 36, ¿cuántos años pasaron? 10 años, e inmediatamente inició la persecución de muerte, hermanos, de matarlos, no nada más de asustarlos, no, de matarlos. Vamos a ver las filas que se les asignó, hermanos. ¿Cuándo ocurrió la primera persecución sobre la Iglesia de Dios? Analice las citas y responda de forma aproximada el tiempo. Adelante, hermana. ¿Quién se puso de pie allá? Hermana Luz. Hay 2 citas. Amén. En Hechos 2 nos dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes. Después es el 2, 1 y 4, del 1 al 4. Dice, y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando entre más perseguían a la iglesia, ¿qué, hermanos? Más crecía, hermanos. Haga de cuenta que la Iglesia de Dios estaba en Jerusalén, hermanos. Y hubo un momento en donde ustedes leen Hechos, dice que entraron y en esa casa, hermanos, habían 120 hermanos. Ahí reunidos, dice que ellos ya creían como lo explicó el Señor Jesús, las buenas de salvación, así lo creían. Y cuando los empiezan a perseguir, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Se riegan, hermanos. Como cuando usted quiere asustar algo y hay un montón de cosas así, les hace así, se vuelan para todos lados y empezaron, hermanos, a irse en diferentes lugares, a esconderse, a que no los mataran. Pero si los llegaban a matar, hermanos, los de la Iglesia de Dios preferían dar su vida antes que negar a Jesucristo, hermanos. Y en muchas persecuciones les decían, miren, los van a agarrar, y si ellos renuncian a esa fe y se convierten a nuestros dioses, perdónenlos. Pero los de la Iglesia de Dios, hermanos, por eso les decían que eran bien, que hermanos,
rebeldes, bien firmes en su fe, hermanos, preferían morirse. Y recuerden, hermanos, que en la época de Roma, hermanos, tienen un coliseo romano, hermanos, y ahí llevaban a muchas familias, a muchos que predicaban a Jesucristo, a los que les llamaban cristianos, los metían ahí para que se burlasen de ellos, hermanos, y los despedazaban. Otros los crucificaban, otros los colgaban en maderos, les echaban aceite o lo que sea, hermanos, y les prendían fuego, hermanos. Era horrible lo que les hacían, solamente, hermanos, por querer predicar a Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que ahorita nosotros lo que estamos haciendo es muy fácil, hermanos. Miren, las puertas están abiertas, ahí ni siquiera nos escondemos, hermanos. Ahorita es muy fácil, pero entonces, ¿por qué la gente no quiere venir, hermanos? Porque no quiere comprometerse, hermanos, en una fe viva, como un verdadero adorador, en donde le diga a Dios: yo estoy aquí, Señor, desde que te conocí hasta todos los días de mi vida. Voy a poner como unos ejemplos que están bien claros aquí, hermanos. Nuestra hermana Sixta, nuestro hermano Vicente, nuestra hermana Maura, nuestra hermana Hipólita, nuestro hermano Paulino, nuestra hermana Francisca y todos los que se bautizaron en el año, hermanos, 70, iniciándose la iglesia de Dios en este lugar. Ininterrumpidamente, hermanos, han estado en la iglesia sábado con sábado, 55 años después, hermanos, firmes. Ni un solo año fuera de la iglesia de Dios. Eso es lo que busca, hermanos, que uno permanezca firme. Y Esteban, hermanos, fue muerto aproximadamente en ese primer siglo, en el año 36, 10 años después aproximadamente, hermanos, de ser fundada la iglesia de Dios, ya tenía persecución. Y el primer muerto, hermanos, que fue nuestro Señor Jesús, murió, hermanos, en ofrenda viva para salvarnos a todos nosotros, hermanos. Porque si ustedes ven las lecturas que tenemos en nuestras bibliografías, dice que nuestro Señor Jesucristo nos compró, ¿qué, hermanos? Con precio de sangre preciosa, hermanos, derramada en la cruz, como un cordero, hermanos, inmolado, que no abrió su boca y murió por todos nosotros, porque fue el primero que resucitó después de 3 días de haber estado en el corazón de la tierra, hermanos. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Alguien quiere opinar, hermanos? ¿Nadie? Pregunta número 3. ¿Qué le anunció el Señor Jesucristo a la iglesia de Dios? Nuestro hermano Alejandro, hasta allá con nuestro hermano Pedro, 1, 2, 3, 4 filas, incluyendo a nuestra hermana María, nuestra hermana Esmeralda por acá. Si quieren leer, tenemos varias citas ahí. ¿Qué le anunció el Señor Jesucristo a la iglesia de Dios ubicada en la ciudad de Esmirna? Apocalipsis 2:10. ¿Qué le anunció? Esmirna, hermanos, ya es una iglesia que había sido fundada ya muchos años después, hermanos. Son de las 7 iglesias, primeras 7 iglesias. Adelante, hermana Verónica. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y se parece mucho cuando dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo, hermanos. El diablo estará acosándolos y tendrían tribulación ¿por cuántos días? 10 días, y les pide que sean fieles hasta la muerte. Entendemos que estos días fueron literales en la iglesia que estaba en la ciudad
de Esmirna, hermanos. Y allá nos plantean, hermanos, y va con el desarrollo de la lección, que eso ocurrió, hermanos, en el año, ¿qué año decía en el QR, hermanos? Todos los que leyeron. 303, ¿verdad? 303. Y en el año 303 ocurrió algo que es un parteaguas en la historia, hermanos. Allá en Constantinopla y con un emperador que ya tenían, Roma, hermanos, estaba en un punto cumbre, hermanos, de hacerse al cristianismo, hermanos. Y él proclama la Iglesia católica como la iglesia que, hermanos, universal. No debería de haber otra religión, solamente esa en el Imperio Romano, hermanos. Y todos los que profesaran otra que no fuera esa, serían perseguidos, destruidos, salvo que aceptaran y renunciaran a ser iglesia de Dios. Mire lo que dice: sabemos que este anuncio es una profecía de persecución para un largo periodo, con base a los datos históricos indicados en el comentario, y QR menciona las 10 persecuciones sufridas por la Iglesia de Dios, principalmente en el siglo I, II y III. Las primeras persecuciones fueron por Nerón, por Domiciano, por Trajano, por Marco Aurelio, por Cómodo, por Séptimo Severo, por Maximino, por Decio, por Valeriano y por Diocleciano. Estas 10 persecuciones no representan el cumplimiento de la profecía dada a Esmirna, sino que son las persecuciones más graves que sufrió la Iglesia de Dios en manos del poder romano. La profecía de Esmirna se cumple entre los años 303 y al 313, 10 años, y fue ejecutada por el emperador Diocleciano, hermanos. Entonces yo les comento, hermanos, pues ha tenido varias etapas. Por lo menos los primeros 3 siglos, hermanos, fue perseguida la Iglesia de Dios, hermanos. Pero cuando viene la máxima persecución, hermanos, en los tiempos de Roma, sin duda fue pasados los 300 años, cuando ya se hace la Iglesia universal. La Iglesia católica significa, hermanos, universal. ¿Sí, hermanos? Vamos a pasar, o alguien quiere comentar algo de la pregunta número 3. No, pregunta número 4. La primera persecución sobre la Iglesia de Dios, ¿de quiénes vino? 1, 2, son varias citas. ¿Quieren pararse varios, hermanos? Y quiere darnos la respuesta, hermano Melquisedec, nos va a apoyar en esta respuesta con su hermano Abel. A ver, póngase de acuerdo quién me va a responder. Son varias citas. ¿O ya se las saben, hermanos? Adelante, nuestro hermano Isaac Soto. En Mateo 23, 29... Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. 34 y 37. 37. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Amén. Amén. Siguientes citas. Lucas. Para que tengamos bien claro, hermanos, que así lo dice las Escrituras, no es que nosotros lo queramos ver así. Adelante, hermana. Juana. Dice en 43,
Hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas. Y en el 46, y él dijo, hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. En el 49 dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Amén. Entonces, ¿de quién vino, hermanos, las persecuciones sobre la iglesia? La primera persecución, ¿de quién vino, hermanos? Lántenos, hermanos. De los fariseos, de los escribas, porque ellos no estaban de acuerdo con lo que, por eso el maestro le decía hipócritas, fariseos, y de ahí viene la primera persecución, hermano, porque ellos creían tener más que nada la verdad, y el Señor Jesucristo predicó amor y fue la controversia que hubo, por eso hubo grande persecución en la iglesia. Amén, hermanos. Entonces dice que viene de los escribas la primera persecución, hermanos. Ahí inicia, pero va a decir, ¿cómo es que los judíos hicieron eso, hermanos? Porque el Señor Jesús les decía, ustedes son sepulcros, ¿qué, hermanos? Flanqueados. O sea, dicen que sirven a Dios, pero ya no están sirviendo a Dios. Él les decía, ustedes solamente siguen doctrinas de hombres. Adelante, hermano diácono Efraín. Gracias, mi hermano. A esta pregunta, hermano, quisiera yo hacer hincapié en el párrafo que viene en nuestro comentario, que dice, hermanos, derivado de ello, se proclamó una reunión de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, su yerno, así como a todos los del linaje sacerdotal. Cuestionaron a Pedro y a los demás y después de amenazarlos, los despacharon. Pues prácticamente, hermanos, efectivamente venía de los escribas y fariseos, pero desafortunadamente así lo dice la escritura, hermano, como usted lo mencionaba. Pues de quién venía esta parte, pues de los principales del Sanedrín, de los principales sacerdotes del pueblo de Israel, hermanos. Entonces, esto lo constatamos, hay un libro histórico, hermanos, que se llama, así se llama la historia de la Iglesia de Dios en sus inicios, y ahí, hermanos, pues vemos esta parte también. Estos historiadores que narran comentan que prácticamente la Iglesia de Dios sufrió estas persecuciones a consecuencia de los líderes de la Iglesia misma, a los líderes judíos. ¿Por qué? Porque pues prácticamente ellos estaban enraizados en el conocimiento de que pues eran el pueblo de Dios y ellos no creían en la venida del Hijo de Dios en su momento, ¿no? que se dio. Y como estaban en total desacuerdo, pues ellos empiezan y quieren erradicar pues esta enseñanza del Evangelio de Cristo Jesús, la enseñanza del Hijo de Dios. Y pues de ahí viene, hermanos, ya con posterioridad, así lo narra este libro, hermanos, los mismos príncipes del pueblo de Israel pues se ponen en común acuerdo con el Imperio Romano, los gobernadores, a tal grado de que pues quieren apagar, quieren suprimir esta enseñanza nueva. Por eso, hermanos, dice ahí, ¿de quién viene? Pues primero de los judíos. ¿Quiénes eran ellos? De los escribas y fariseos, pues eran de los que guiaban en su momento al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer hincapié esta parte, hermanos. Anás y Caifás, ellos empiezan esta parte y pues empieza entre todos los que involucrados, empiezan a perseguir a la iglesia de Dios. ¿Quiénes? Pues desde los apóstoles, como lo estamos viendo en esta mañana. Amén. Hay uno que defendió a la iglesia, a los apóstoles, hermanos. ¿Quién fue? Gamaliel, ¿verdad? Y ahora díganme, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Entonces, para que se den cuenta, dice,
¿Con quién están hablando? A mí me instruyó Gamaliel, uno de los grandes hombres ilustres en sus tiempos. Entonces dice, yo fui fariseo de fariseos, hermanos, celador de la ley, pero todo eso renuncié para predicar a Jesucristo, por amor a Dios. Entonces por eso era tan poderoso Pablo, hermanos, porque lo que él decía era real, hermanos. Decía, ¿cómo no voy a creerle si él era un perseguidor y ahora es un servidor y seguidor de Jesucristo? ¿Cómo no voy a creerle si él era un celador de la ley y ahora se ha perfeccionado en el Evangelio de Jesucristo? Los fariseos, cuando escuchan a Esteban hablar, hermanos, y cómo dicen que sus dientes, ¿cómo le hacían, hermanos? Hasta las crujían de puro coraje. ¿Algún día te ha dado coraje y aprietas tus dientes y quieres hasta despedazar a alguien? Así los apretaban. Pero los que lo hicieron enfurecer, hermanos, fue cuando Esteban dice de esta manera, que dice que los cielos, dice, se abrieron, dice. Y no nada más se abrieron, sino ahora dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, hermanos. Entonces, los saduceos decían, no puede ser. Nosotros decimos que no hay resurrección. Y si es cierto lo que dice este hombre que ve a Jesucristo a la diestra del Padre, entonces él ya fue a estar con él. Entonces empiezan a ensamblarse todo lo que el Señor Jesucristo decía. Un día, dice, cuando el Señor, mi Padre, me envíe, yo volveré otra vez. Y acuérdense, hermanos, 40 días pasados después de haber resucitado, hermanos, estaban los apóstoles y estaba el Señor Jesús con ellos. Y de pronto, ¿qué le pasó a Jesús, hermanos? Se fue, dice, y se fue en las nubes, hermanos. Varones judíos, ¿ustedes qué ven? A que ustedes han visto ir en las nubes, Él vendrá, así vendrá Él otra vez. Entonces todo empieza a ensamblarse, hermanos, conforme a la doctrina del Señor Jesucristo y la doctrina de nuestro Dios y conforme a las buenas nuevas que Él dijo, hermanos. Es que el Señor Jesucristo dice, es necesario que yo vaya al Padre, dice. Cuando una mujer lo quiere tocar, le dice, no me toques. Por si algún día dices, ¿cómo será el milenio? Ese pequeño instante, hermanos, cuando van caminando hacia Emaús, iba Jesucristo y iban dos mortales e iba el Hijo de Dios como espíritu, como alguien que ya no puede morir nunca más. Cuando conviva el inmortal con el inmortal, y acuérdense que cuando están allá se dan cuenta que era el Señor Jesús. ¿Y qué pasa con el Señor Jesús, hermanos? Desaparece de su vista, hermanos, en ese preciso momento. Por eso, para entender todo esto, hermanos, ya no era posible ni para los escribas, ni para los fariseos, ni para nadie, porque era una religión, hermanos, completamente, hermanos, perfeccionada. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo no he venido a abolir, yo no he venido a quitar, yo he venido a que se cumpla la ley y los profetas. Porque acuérdense que nada más existía la ley, hermanos. ¿Cuáles son? Pues son todos estos, el libro Pentateuco, hermanos, y Salmos y todos esos libros, y los profetas, pues son todos los libros proféticos después de Isaías hasta antes de Mateo, hermanos. Todos esos existían, por eso dice el Señor Jesús, yo he venido a que se cumpla la ley y los profetas. En estas persecuciones, ¿qué le sucedió a muchos hijos de Dios? Son dos citas, ¿alguien lo quiere leer, hermanos? Somos muchos, hermanos, ayúdennos para terminar rápido. Fueron muertos, pero a ver, léanlo pues. Vamos a ver qué dice. Hay dos micrófonos, ¿quién se para? Nuestro hermano Armando, por favor, y muchas gracias, hermano obrero. ¿Qué le sucedió a muchos hijos de Dios?
Hechos capítulo 7, versos 59, 60 dice de esta manera: y apedrearon a Esteban, invocando a él, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla clamó gran voz: Señor, no les impute este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. ¿Durmió qué es, hermanos? Murió. Cuando el Señor Jesucristo va y le dice, ya la niña murió, y Él le dice, no se preocupen, ella duerme, refiriéndose, hermanos, a la situación de la muerte como un sueño, hermanos. Adelante. Siguiente citas. 17 y 19. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo, hermanos? Apóstoles, hermanos, ¿un hermano de quién? Y Juan, ¿qué es? Apóstol también. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para reprender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos, hermanos. Entonces dice, ¿qué otras situaciones enfrentó la iglesia de Dios debido a las persecuciones? Hay más citas. Eran llevados presos y les quitaban, ¿qué, hermanos? Todos sus bienes, hermanos. Los encarcelaban y luego ya de que los encarcelaban, hermanos, les quitaban todos sus bienes. Voy a decirles como quién les pasó esto, hermanos. Cuando en el año de 1945, hermanos, 1940, 1939, inicia la Segunda Guerra Mundial. Los judíos, hermanos, eran millonarios de verdad, hermanos. Tenían oros, tenían alhajas, tenían diamantes, y cuando llegaban los soldados de Hitler, los apresaban. ¿Y qué hacían con todos sus bienes, hermanos? Se los quedaban, hermanos. Muy parecido. Si ustedes ven ese tipo de documentales o programas, hasta les va a dar ganas, hermanos, de decir cómo mataban, hermanos, a ellos, cómo los mataban. Muy semejante, hermanos, le sucedía a la iglesia de Dios. Fueron llevados presos y les quitaban todos sus bienes. Última pregunta. ¿Por qué permite Dios la persecución sobre su iglesia? La Escritura señala persecuciones después de estos 3 primeros siglos. ¿Alguien quiere contestarnos, su hermano Miguel? Primero obrero de la iglesia, ayúdeme. Primera pregunta, y la segunda pregunta se la voy a dar a nuestro hermano, nuestro hermano Juan Cruz. Dice la palabra de nuestro Dios: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciere. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. 17 también. 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por vosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel criador haciendo bien. Amén. ¿Por qué permite Dios la persecución sobre su iglesia? Pues tal vez podemos pensar que pues Dios es injusto, porque lo más sencillo podemos decir pues si ya estoy
pues creyendo, aceptando, pues lo ideal sería que me fuera bien, ¿no? Pero Dios permite que vivamos esto, amados hermanos, pues para ser probados, para nuestro crecimiento espiritual, para demostrar si realmente somos fieles a Dios o no lo somos. Por eso Dios permite nuestra prueba, así como la iglesia de Esmirna era fiel, una iglesia fiel, era pues así quiere que nuestro Dios seamos nosotros, una iglesia fiel, pero es para el bien de nosotros. Por eso Dios permite esas pruebas en su iglesia, una persecución o algo. O sea, que seamos fieles en todos los días de nuestra vida, porque podemos negar nuestra fe, pero eso es lo que Satanás quiere, que neguemos en las persecuciones a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que pues demostremos la fidelidad hacia Él. Amén. Amén. Dice, ¿por qué permite Dios la persecución sobre su iglesia? Para ser fortalecidos en espíritu y nos mantengamos fieles a Dios, para que sea probada, ¿qué, hermanos? Nuestra fe más preciosa, hermanos, que cualquier oro, hermanos. Cuando pasa el oro a fuego, hermanos, se hace oro puro, hermanos, y el oro puro después le sigue el oro finísimo, hermanos, y es por eso nosotros debemos de ser probados para ver si realmente somos verdaderos adoradores de Dios. Cuando alguien viene a decirte algo y te comportas a la estatura de un hijo de Dios, tu fe ha sido aprobada, pero cuando nos comportamos igual que cualquier hombre carnal, hermanos, somos reprobados delante de Dios. La Escritura señala persecuciones después de estos 3 primeros siglos de nuestra era. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Adelante, hermano. Sí, bueno. Dice la lección de esta mañana, la primera persecución sobre la iglesia. Así nos dice. ¿Por qué hablamos la persecución? ¿O por qué existió persecución? ¿Por qué Dios permitió la persecución? Hermanos, en aquellos tiempos los israelitas no creyó Dios, aunque había sacado el pueblo a Egipto, trajo la tierra de la tierra prometida, pero nunca conoció a Dios, nunca atendió la palabra de Moisés, lo que había escrito. Hizo rebelde, fue fornicario, fue idólatra, en diferentes cosas, hermanos. Por eso Dios abandonó a ese pueblo. Pasó los tiempos, todo esto había mandado profetas, suscitaba jueces, pero ni a uno ellos, también ellos cometieron sus errores. Por eso el pueblo nunca creyó a Dios, hermano. Leemos todos la historia de los jueces, de los reyes, cómo estaban. Era puro adúltero, era fornicario. ¿Cómo iban a creer eso? Pero Dios permitió todavía. Pasó los tiempos, hermanos, se terminó esa gracia que daba por ello. Largos tiempos. Dios tuvo misericordia a aquel pueblo, envía a su Hijo Jesucristo para que nuestro Señor Jesús enseñara buenas nuevas, a ver si arrepentiría, a ver si conociera a Dios, pero no se conocieron Dios, ni conocieron su Maestro. Vieron las maravillas, los prodigios que hacía Jesús y no lo creyeron, porque estaba reinando el mal
su corazón esos hombres. Vivía un mundo de tiniebla. Sus pensamientos no conocían a Dios. En lugar de conocer a su maestro, hermano, lo mataron. Ahí Dios pensó a dar buenas a los hombres. Su discípulo Jesús predicó su evangelio, pero ni aún así, porque el pueblo estaba arraigado a la idolatría, a la fornicación o abandono de Dios. Los hombres que predestinaron para dar buenas nuevas fue perseguido. Pensamos en las historias, hermanos. La primera persecución fue cuando fueron a quemar a Jerusalén, ese famoso Nerón. Hasta pensó allí las grandes, eso no quiero oír la palabra de Dios, no quiero oír Jesús, no quiero ni mencionar este hombre, este nombre, porque no creyeron, porque estaba arraigado la idolatría, hermanos. Hasta hoy en tiempo, ¿cuántos hombres hay ahorita en este mundo no creen a Dios? Platica el sábado que son para los judíos. Nadie sabe, nadie conoce. Si nosotros ha llegado la palabra de Dios en nuestras manos, debemos cuidarnos, debemos analizarlo bien. Por eso vino las persecuciones, hermanos. ¿Cuánto sufrió esto? Así la historia registra 10 emperadores. Y eso registra todo esto. La iglesia de Mirna se piensa el año 100. El año 100 hasta 313 terminas los emperadores y todavía siguió más. Cuando nacen los otros emperadores a unificar la religión, hermanos, Dios no porque hizo ese Constantino así, sino Dios permitió a este hombre para ver la realidad, para que no hubiera tanta sangre, para que no hubiera tanta mortandad de gente. Hasta ahí se terminó un poco la persecución, hermano. No lo querían, no lo aceptaban. Ahora, a través de estos, por su maldad de esa gente, estos israelitas no quiso comprender, entender a Dios, pues vino a entregar su vida en Alemania. Ahí quemaron tantas gentes para que aprendiera, conociera que Jesucristo vivía con ellos, pero ni a uno sí. Pero lo que conocía bien a Jesucristo, hermano, se aguantó la persecución. La iglesia de Dios se esparció, grande persecución. Eso lo estoy dando nada más, pero leyéndole cómo lo van a entender bien. Hermanos, aquí en nuestro país, cuando los españoles entró, también venía la iglesia de Dios. ¿Conocen ustedes a dónde se sentó la iglesia de Dios? ¿En México? Nada, hermano. Ahí en Tlalpan, hermano, ya se derrumbaron. Ya no hay, ya no existe eso. Ahí en Tlalpan, ahí quemaron los libros, la Biblia. En 1540, cuando ya estaban aquí los españoles, pues se fueron, se quemaron. En el año de 1600, hermanos, vienen los colones de Gran Bretaña a Estados Unidos a fundar el país de Estados Unidos. Allí venía la iglesia de Dios, pero en México no se floreó porque lo quemaron.
Pero sí, lo que hermanos, ahí sí vinieron, pasaron a los Estados Unidos, ahí fundó la Iglesia de Dios en Estados Unidos. Primer gobierno de Estados Unidos, hermanos, George Washington, es de la Iglesia de Dios. Aunque no quiero aceptar, pero así fue. Eso es una historia de decadencia. A través de los tiempos, hermanos, trabajaron estos hermanos harto tiempo. Pero aquí ya había, pero no publicaba y se fue hasta ahí nada más. Es lo que he indagado dentro de la historia, hermano, de nuestro país, de Norteamérica y Gran Bretaña. Es lo que pasó. Amén, hermanos. Voy a pedirles que pasen los niños, por favor. Voy a concluir. Dice la Escritura, señala persecuciones después de estos 3 primeros siglos de nuestra era. Y cuando Él abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un tiempo de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Hermanos, pues esta es la lección sabática, hermanos, es muy largo. Si ustedes leen el QR, son como 5 hojas, hermanos, léanlos en sus casas. Espero que la información que hoy se haya aprendido lo lleven siempre, hermanos, y tengan presente que la Iglesia de Dios en sus principios fue perseguido a través de estos 21 siglos, hermanos, ha sido perseguido, y también viene, hermanos, otros tiempos difíciles, hermanos, para estar preparados para lo que ha de venir. Paz a vosotros. Bien, hermanos, pues vamos a recibir la participación de nuestros hermanos. Faltan algunos pequeños, ¿verdad? Ya les fueron a decir. Pues vamos, en lo que van entrando, vamos a escuchar a nuestro hermano instructor, que pues el día de hoy impartan su lección, lo que han aprendido en esta mañana, hermanos.